Hola a todos, soy Raúl, el pastor de Centro Cristiano Betel en Erlanger, Kentucky. Quiero darle la bienvenida a nuestro podcast. En este podcast va a estar escuchando los mensajes de cada domingo para ayudarle a crecer en su relación con Dios. Espero que estos mensajes sean de mucha bendición para su vida. Gracias por conectarse el día de hoy, que el Señor le bendiga y entremos en la palabra del Señor. Hi everyone, this is Raúl here, pastor of Centro Cristiano Bethel in Erlanger, Kentucky. I want to welcome you to our podcast. In this podcast, you will hear the messages of every Sunday to help you grow in your relationship with the Lord. I hope that these messages are such a blessing to your life, and thank you for connecting with us today. May the Lord bless you wherever you're at. Now let us go into the Word of God. Vamos a ir, por favor, iglesia, a continuar nuestro tema, manejando el dinero de Dios. ¿Cuántos recuerdan que el dinero que usted tiene en su bolsillo no es usted? Es de Dios. We continue with our series on managing God's money. And how many of you all know that the money that you have in your wallet is not your money? It's God's money. Amen. And we are just stewarding it. Y nosotros simplemente lo estamos administrando, ¿verdad? Hoy, iglesia, obviamente que teníamos que hablar de esto porque es parte del dinero de Dios. Así que vamos a entrar, pero quiero que veamos de otra perspectiva de lo que dice la Biblia, no necesariamente diferente, pero lo vamos a ver de otra perspectiva. Vamos a ver dos perspectivas que son erróneas, ¿verdad?, acerca del diezmo, y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de lo que es el diezmo. And so today, church, obviously we had to talk about tithing if we're going to talk about God's money, right? There are two perspectives that are wrong, that are just, far extreme. So we're going to talk about them, and then we're going to be looking at what does tithing mean and what does the Bible say about it. Amen? So the first thing that I want us to look at are the two perspectives. Así que las dos cosas que vamos a ver son las dos perspectivas. La primera perspectiva es que mucha gente piensa que el 10% es todo lo que tenemos que dar en la vida. Es todo. O sea que el 90%, lo que nos sobra, podemos hacer lo que nosotros queramos con ese 90% si le damos el 10% a Dios y con los 90% lo que nosotros queramos. Ese es un extremo, ¿verdad? Y el otro extremo, hay gente, hay iglesias, hay pastores que creen que no se debe de dar el diezmo ya, porque ya no estamos viviendo bajo el pacto antiguo, sino el nuevo pacto, y que ahora es legalismo si decimos del diezmo. Okay? Now, the first perspective is that where tithing is looked as the pinnacle of giving, where people think that by giving the 10% to God, that we can do whatever we want with the 90% that we have that supposedly belongs to us. That's one extreme. And the other extreme is where people think, pastors, even churches believe that tithing should no longer be giving because we are no longer living under the old covenant, but the new covenant, and the new covenant doesn't mention it. Well, we're going to look at those two things tonight. Así que vamos a ver esas dos cosas hoy. Pero usted sabía que el Antiguo Testamento hablaba de los diezmos, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento habla acerca de ir más allá de los diezmos. Did you know that the Old Testament focused on laws? It was about laws, and it focused on that law of tithing. But did you know that the New Testament goes far beyond tithing? It does. There are many verses in the Bible that talk about first fruits and tithings. If you can just Google them, and you'll find many verses in the Old Testament. I'm going to give you later on a verse about tithing in the New Testament. Si usted busca, se va al señor Google y pone ahí diezmos y primicias, usted va a encontrar un sinfín de versos en el Antiguo Testamento. Y en unos minutos yo le voy a dar unos versos también en el Nuevo Testamento que habla acerca del diezmo. Ok. Para continuar con el diezmo, quiero así rápidamente decirle qué eran las primicias en el Antiguo Testamento. But before going into tithing, I want to let you know what the first fruits were in the Old Testament. I want you to go, please, to Leviticus 19, verse 23. Quiero que vayamos a Levítico 19.
versículo 23. Vamos a leer hasta el 25. Leviticus 19, 23 to 25. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5º año comeréis del fruto para que Él os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. So verse 23 says, when you come into the land and have planted all kinds of trees for food, then you shall count their fruit as uncircumcised. 3 years it shall be uncircumcised to you, it shall not be eaten. But in the 4th year all its fruits shall be holy, a praise to the Lord. And in the 5th year you may eat its fruits, that it may yield to you its increase. I am the Lord your God. Las primicias, iglesia, era el primer producto de todo lo que se plantaba. Podría haber sido árboles, podría haber sido semilla de trigo, podría haber sido maíz, lo que sea. Se tenía que dar la primer parte de esos frutos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era considerado santo, ¿sí? Era considerado parte, era propiedad de Dios. ¿Sí? Cuando ellos daban, estaban diciendo, Señor, esto te pertenece a ti, yo te doy lo que es tuyo. And so the first fruits were the first products of the seasonal harvest. It was considered to be holy, God's possession, and when they gave their first fruits, they were acknowledging God's ownership of the land and of the crops. So it was given before even consuming it. If you notice that on the 5th year they could consume it, but the 4th year was given to the Lord. Si usted se da cuenta, el 5º año era para poder comerlo, pero el 4º año era para dárselo todo al Señor, ¿verdad? Y si no se le daba al Señor, el Señor no podía bendecir el resto de su fruto. And if they did not give that first fruits, in verse 25, it said that you may yield to its increase. In other words, if they didn't give that first fruits, they would see no increase. They would see no yield in that increase. Does that make sense? Ahora, vayamos a Levítico 27. Now let us go to Leviticus 27. Y vamos a ver la primera parte donde el diezmo se convierte en ley. ¿Sí? Now, in Leviticus 27, verse 30, this is the first time that giving tithes was a law, okay? This is the first time that it became a law to give a tithe. Not the first time that tithe was given, because remember that Abraham had given already in Genesis 14. That's the first reference. But the first time that it became a law was in Leviticus 27, verse 30. No es la primera vez que se da el diezmo, porque el diezmo, recuerdan que Abraham lo dio a Melquisedec, ¿sí? Pero esta es la primera vez que se hace una ley. Levítico 27, 30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa, ¿qué dice? Dedicada ¿a quién? A Dios, a Jehová. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. En inglés tiene la palabra santo, ¿sí? Es santo para el Señor, dedicada para el Señor. Entonces, ¿por qué daban? Porque le pertenecía a Dios, ¿sí? Dice ahí, de Jehová es. Entonces, ¿de quién era el diezmo? De Jehová, ¿verdad? And so, number one, they gave their tithe because it belonged to the Lord. It said it belongs to the Lord. Right there in this verse where we just read is the Lord's, okay? Now, what were they giving tithes of? Not just some things, but everything. It says, and all the tithe of the land. Y no se daba el diezmo de solamente algunas cosas. Dice aquí, el diezmo de la tierra, ¿sí? De todo lo que hay en la tierra. Se daba el diezmo, no solamente algunas cosas. Número 3, era cosa dedicada a Jehová, era cosa santa al Señor. Y no solamente eran los rancheros, los granjeros, los que plantaban semilla, era
todos. Ahorita vamos a ver otro verso donde incluye a todos los de Israel. Okay? And it wasn't just farmers, it was everyone. Go with me to 2 Chronicles 31. Vayamos a Segunda de Crónicas 31. 31 versículo 5. And we are chapter 31 verse 5. 2 Chronicles. Dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Otro verso, clave. ¿Quiénes dieron diezmo? Los hijos de Israel. Todos, parejos, sean negociantes, sean rancheros, granjeros, todos tenían que dar. Y dice que todos trajeron. Obviamente en ese tiempo no había lo que hoy tenemos, ¿verdad? No habían rentas, no habían casas, hipotecas, no habían negocios, no habían tanto como lo que hay hoy. Entonces muchos tenían grano, aceite, vino, miel, de todos los frutos de la tierra, y trajeron en abundancia los diezmos de todas, otra vez, otra palabra clave, todas las cosas. And as soon as the commandment was circulated, the children of Israel brought in abundance. Look at that key word, abundance. The first fruits of grain and wine, oil and honey, and of all the produce of all the field. And they brought it in abundantly, the tithe of everything. So, again, the tithe of everything. And who gave? The children of Israel. That included farmers, that included business people, everyone gave. Okay? So, that's the Old Testament. Now, what does tithe mean, you might ask? Así que, ¿qué es el diezmo? Diezmo es simplemente la décima parte. It's basically the 10th part of anything. Okay? Ahora, vayamos casi al final del Antiguo Testamento, a un libro que se llama Malaquías, un profeta menor. Now, I want us to go towards the end of the Old Testament to a book called Malachi. Malachi was a minor prophet. And in chapter 3, verse 8, y en el capítulo 3, versículo 8, vamos a estar leyendo ahí juntos, Malaquías 3:8, gracias Leo. Malachi 3, 8 and 9. Una pregunta que comienza el profeta Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No vamos a leer el verso 10 todavía, no vamos a quedar hasta ahí. So verse 8 says, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. The nation of Israel had gotten to a point where they were so involved in, we're going to look in another chapter in Haggai, what they were so involved in their own things, making their houses look pretty, their yards, everything, but they had forgotten about giving to what belonged to God. And that is why they had forgotten, and the Lord goes to the extreme of saying, you have robbed me. It actually was to not give for the Israelites their tithe was robbing God from the tithes and their offerings. Y lo que estaba pasando con los hijos de Israel, ahorita lo vamos a ver en Ageo, que el pueblo de Israel estaba tan enfocado en ellos mismos, estaban arreglando sus casas, sus jardines, todo lo estaban llenando de muchas cosas lujosas, pero la casa de Jehová lo se habían descuidado y no le estaban dando a Dios lo que le pertenecía a Dios. Entonces, para el pueblo de Israel, el no dar su diezmo y sus ofrendas era robar a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros damos no solamente el 10%, iglesia, vamos a ver por qué no debemos dar el 10%, sino que enseguida les explico por qué. In church, we are not
to give 10%. I'm going to explain why. But when we give to God, we are saying, God, it all belongs to you. You have allowed me to borrow what you have given me for me to steward. Y cuando nosotros le damos a Dios, lo que estamos diciendo es, Señor, todo te pertenece a ti, tú simplemente me lo prestas para que yo lo pueda administrar, ¿verdad? Y usted sabía que el dar diezmo puede ser parte de su crecimiento espiritual. O sea, afecta significantemente su crecimiento espiritual. Muchas veces hasta hay rompimiento espiritual cuando usted le da al Señor lo que le pertenece a Él. Did you know as well that tithing can be a significant factor for your spiritual growth? There's actually spiritual breakthrough when you give to the Lord what is His. And you know, many Christians who quietly practice the act of giving to God have drawn closer to God as they have done so. Why? Because it's a step of faith. When we give to God in obedience and in faith, you know, sometimes we don't have a lot. We don't even have enough sometimes, but we give because in obedience. And all of a sudden, God provides. God might put on your heart to give to someone something, whether it's resources or finances, and you might not even have enough for yourself. But you give in obedience, and then all of a sudden, God opens the floodgates of heaven, and He pours out His blessings upon you far greater than what you had given already. Hay muchas veces donde hay cristianos que practican el dar. Lo dan en fe, porque usted sabe que el dar nuestro diezmo, dar nuestra ofrenda es por fe, ¿verdad? Y hay momentos donde nosotros vamos a dar, ni vamos a tener suficiente nosotros, pero en esa obediencia, en dar a Dios lo que es de Él, ¿sí? Ahí es cuando Dios provee para nosotros. A veces el Señor le va a decir que dé para una cierta persona una cantidad o recurso, y luego el Señor abre las ventanas de los cielos, derrama su bendición sobre nosotros, nos provee de una manera más allá de lo que nosotros habíamos dado. Y mucha gente aprende a dar más allá que el diezmo. Y cuando una persona aprende a dar más allá que el diezmo, está viviendo ya no en legalismo, ¿verdad? Porque el legalismo sería simplemente vivir el 10%. Por eso es que ya no podemos decir que el 10% no existe, porque debemos de dar más que el 10%. Debemos de vivir más de dar. O sea, el diezmo es una cosa, las ofrendas es otra cosa. Pero imagínense si tan solo cada cristiano diera el diezmo de todo lo que entra en su bolsillo, podría haber más evangelismo en el mundo. Estamos hablando global, ¿sí? Habrían más Biblias traducidas, habrían más recursos para poder alimentar a los que están hambrientos, ¿verdad? Habría mucho más ministerio que hacer. Pero a veces porque no damos lo que debemos de dar al Señor, los recursos son limitados. Now imagine, church, if people would give just their tithe. Let's not even talk about free will giving, to go beyond tithing, because I believe that we shouldn't give tithe because we should be giving more than just our tithing. Amen. And actually, I see giving tithing as legalism, because you shouldn't be giving not only 10%, but more than that. But just imagine if every Christian would give their tithe of everything, not just of some things. There will be more world evangelism, more Bibles translated, more feeding the hungry, more to be done if we all Christians around the world would do our part and give to God what is His. Amen. Así que, ¿dónde empezamos? Usted diga, quizás piense, bueno, y pastor, ¿dónde empiezo si quiero dar mi diezmo? ¿Y cómo lo hago? ¿Verdad? And you might say, but pastor, where do I start? You know, what is this tithing? It might become as a duty. It might start off as a duty, okay? Because you're going to look at your finances, your budget, and you might say, well, I don't have enough.
And then when you give, it might feel like, I don't want to give, but I have to give. But you have to get to the point where you don't give because you have to give, but because you can give. Amen? And then becomes a delight. When you bring your tithing, when your offerings to the Lord, it no longer is a burden, but it's a joy to give. It's a joy to give to God because there's so much ministry to be done, so many people to be reached. Amen? Iglesia, cuando nosotros comenzamos a dar nuestro diezmo, a todos nos ha pasado, a veces nos es difícil diezmar, ¿sí? Especialmente si usted ve su presupuesto y dice, pero es que no me alcanza, no tengo suficiente. Usted lo da y a veces hasta le duele dar, ¿verdad? Su diezmo. Pero, o sea, al principio así va a ser. Al principio va a venir el enemigo y le va a decir, no tienes suficiente, no des, gástalo en otra cosa, ¿verdad? Pero si nosotros nos permanecemos obedientes, va a llegar un momento donde ya no va a ser una carga, ni va a ser algo que vas a decir, tengo que dar mi diezmo, sino que va a ser, puedo dar mi diezmo. Es una delicia poder dar, es una delicia poder darle a mi Dios porque hay tanto trabajo que hacer, hay tanta gente que alcanzar, entonces lo doy porque es una delicia, ¿sí? Para que los israelitas, cuando ellos vieron, ellos tenían sus manos así, miren, así apretaditas, ¿verdad? Y poco a poco tenían que ir soltando, hasta que después dieron más. And for the Israelites, it meant unclenching their fists. Because in the beginning, where they were robbing God and Malachi had to, get on them again to give God, it was this releasing, unclenching their fists so that they can give to God again. Now, there are many reasons to give our tithes. Obviously, the Bible says it's the Lord's, okay? But in the Old Testament, it was also to support, to feed the Levites. The Levites were the musicians and the priests as well. It was to feed those that were working in the house of the Lord. Now, in Galatians 6, it also talks about that those who are taught the word of God should provide for their teachers, sharing all good things with them. Ahora, en el Antiguo Testamento, los israelitas tenían que dar para poder alimentar a los levitas y a los sacerdotes, a los que trabajaban en la casa de Dios. En Gálatas 6:6 también nos menciona, dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Entienden? Y en otra parte nos dice la palabra que el obrero es digno de su pago. ¿Verdad? La palabra de Dios, el diezmo, era para cubrir en el Antiguo Testamento para los levitas y los sacerdotes. En el Nuevo Testamento también Pablo les pone, o sea, todos tienen que dar para que puedan alimentar a los que le están enseñando la palabra de Dios. Pablo obviamente llega a un punto donde dice, no, o sea, yo no les pedí, le escribe a una iglesia, si no me equivoco, la iglesia en Tesalónica, donde le dice, ojalá les hubiese permitido que me bendijeran. O sea, Pablo no les permitió que ellos le dieran dinero a él, sino que ellos lo metieran dentro del ministerio. Pero Pablo llega a decir, me hubiera gustado haber aceptado para que ustedes hubieran sido de bendición para mí. O sea, pero Pablo de esa manera caminaba también. And Paul, in another part of the Bible, the scripture, he says that the worker is worthy of his pay. Amen. The laborer. And so Paul, he writes to one of the churches, and he actually says, I think it was the church of Thessalonica, that he said, I wish I would have let you, blessed me financially, because he had told them to not give him finances because he wanted them to bless others. But he said that because he wanted them to be a blessing to him. Amen. And then if we look at the early church in Acts 4, y después si vemos en la Biblia, en Hechos 4:32, Acts 4, we read about the early church that they helped each other. Whenever
Whenever they saw other Christians facing needs, they shared what they had. They believed that what they owned was not their own, it belonged to God. So they made it freely available. Y lo que vemos en Hechos 4:32, vemos a una iglesia primitiva que ellos veían la necesidad de otros y todos participaban. A los que necesitaban, si ellos veían a otros cristianos necesitados, ellos compartían lo que tenían, porque ellos creían que lo que ellos tenían no era suyo, era de Dios. Entonces lo hicieron disponible para todos. Y esa manera es una manera en cómo ellos vivieron más allá de solamente su diezmo. Ellos compartieron de todo lo que tenían. Y ellos, dice la palabra, que ellos también vendían lo que tenían y daban a los necesitados. Ese se encuentra en Hechos 2:44. In Acts 2:44, sorry. That's where it starts reading as well about having all things in common, selling their possessions and good and dividing in them amongst anyone who had needs. Y ahí dice, donde dice que todos estaban juntos, tenían las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y eso iba más allá de vivir solamente dar diezmos. Eso era dar en sacrificio, ¿verdad? Y va a haber gente, iglesia, que digan, oh, pero es que ese es el Antiguo Testamento, ese ya no nos aplica. O es que hoy tenemos que estar viviendo bajo la gracia, ya el diezmo ya no aplica. O el diezmo ya no es para hoy, eso es cosa antigua, ¿verdad? La gente que piensa de esta manera tiene que examinar sus corazones, ¿verdad? Porque están haciendo más o de menos la gracia, el poder de la gracia de Dios. Que si la gracia de Dios verdaderamente vive en nuestras vidas, debería de ayudarnos a aún dar más, no menos. La gracia de Dios debería hacernos más sacrificiales, más generosos, no menos. And for people that say, oh, but that's the Old Testament. Living by grace, or tithing isn't for today anymore. That's an old story. I would say to people like this that they should examine their hearts, because they're actually demeaning the transforming power of grace and advocating spiritual sounding grace giving as a license to cling to material wealth. Because grace should make us give more sacrificial. Grace should be making us more generous, not less. If we really are living under that grace, then we should be giving more than what the Old Testament gave. Si verdaderamente estamos viviendo bajo la gracia, debemos de dar más de lo que se daba en el Antiguo Testamento. Piense en el diezmo de esta manera, iglesia. Usted ve a un bebé que toma su primer paso a los 8 o 9 meses, 10 meses. Piense el diezmo de esa manera. No es el mejor paso que va a dar, el primer paso, porque se va a caer, ¿verdad? Pero es el primer paso. El diezmo es el primer paso para vivir una vida generosa, ¿sí? Y después va a empezar a caminar y a correr y va a empezar a dar más de lo que se imaginaba. Pero ese es un lugar donde uno empieza. Think of tithing as this. Think about it as a child's first step. It's not the best step that is given, might fall, right? But it's the beginning. It's the first step. And he's going to learn how to walk, how to run. In the same way, tithing is a first step. It's not the best we're going to give, right? But it's a beginning. And once you learn to walk and to run, you're going to learn to be more generous and more generous. Or think about it as the training wheels of a bicycle, okay? When you learn how to ride that bike, you no longer need those training wheels. Well, those training wheels, right? Think about it as tithes. When you give away 20, 50, 80% of your income, that's more than tithing. You don't need to tithe anymore. You get rid of those training wheels and you just start giving and be generous, because God will flow through you the same way that you give. He will bless you. Same way. O piénselo de esta manera.
esas llantitas que usted le pone, que los niños le ponen a sus bicicletas, esas llantitas de entrenamiento, de entrenar, ¿verdad? Piénselo que esas llantitas es el diezmo. Cuando usted ya comienza y aprende a manejar una bicicleta, usted ya no necesita esas llantitas de entrenamiento. Cuando usted comienza a dar, usted va a empezar a entrenar, a entrenar para que usted no se caiga cuando usted está diezmando. Y después usted va a aprender a dar no solamente el 10% de su ingreso, sino el 15, el 20, el 40, el 80% de su ingreso. No estoy diciendo a la iglesia, lo va a comenzar a dar, porque usted ya no va a estar diezmando. Eso es más que diezmar, ¿verdad? Usted va a estar viviendo bajo la gracia. Y cuando usted ya está dando de esa manera, usted ya no tiene esas llantitas de entrenamiento con las que empezó. Entonces vea el diezmo como un punto de partida. No lo vea como un punto para terminar. No se quede en el diezmo, no se quede en ese $17.33. No, dele el 20, dele el 40, dele el 80, el 100, el 500. Lo que Dios ponga en su corazón, iglesia. So we remember, don't just give that $17.33, of your tithe. Give the 20, give the 40, give whatever God puts on your heart. Don't live by just giving the 10%. If 10% seems legalistic to you, feel free to give 11, 12, 15%. Y si el 10% te parece ser legalista, entonces comienza con 11, con 15, con 30%, ¿verdad? Si piensas que es el 10% legalista. Ahora, quiero que vayamos al Nuevo Testamento donde Jesús afirma el diezmo. Now, I want us to go to the New Testament where Jesus affirms. He affirms tithing. Mateo 23:23. Aquí Jesús le está hablando a los fariseos, le está hablando a los escribas y les dice: hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es eso, aquello? ¿Cuál es? Piénsenlo. Let me read it in English. It says, "Woe to you," Jesus talking to the scribes and the Pharisees, "hypocrites, for you paid tithes of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone." What are the others? ¿Cuál era aquello? Lo aquello. ¿Cuál era? El diezmo. O sea, los fariseos estaban diezmando, pero ¿saben qué estaban haciendo? Estaban descuidando a sus padres. Estaban descuidando la justicia, la fe. Entonces Jesús les reprende y le dice: no dejen de cuidar las responsabilidades que ustedes tienen a sus padres, la misericordia, la fe, la justicia, sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús dice, no está disminuyendo ni cancelando el diezmo. Dice, ustedes sigan dando el diezmo, pero no dejen de hacer lo más importante. Obviamente, iglesia, el diezmo no es lo más importante. Jesús lo dice, lo más importante es la fe, la misericordia, la justicia, ¿verdad? Pero también sin dejar de hacer esto. Porque ¿ves? Jesús lo ve como un fundamento. Jesús le dice, lo ve como el orar, lo ve como el leer la palabra de Dios, ¿sí? No es necesario que se le esté recordando a los judíos, lean su Biblia, oren, porque eso es algo que ellos ya hacían. Diezmen, ellos ya diezmaban, ellos oraban, ellos leían la palabra de Dios. No era necesario estar recordándoles, porque era ya el fundamento. Okay? And so tithing, church, was just a foundational principle, like praying and reading the Word of God. It was that. So Jesus didn't have to teach on it because it was just a given thing that they had to do, right? And then you remember when Jesus said, go the second mile? You remember that? Well,
how can we go the second mile if we haven't even gone the first mile? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dice, vayan la segunda mía? No vayan la primera, sino vayan la segunda mía, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir la segunda mía si ni estamos dando la primera mía? ¿Cómo vamos a ser generosos si no aprendemos a ese fundamento, ese principio del diezmo, de dar a Dios, más del diezmo? So how can we even go the second mile if we haven't even learned the foundational principle of giving in God? Amen. Imagínense ustedes si aquí en el estado de Kentucky les dicen, oh, vamos a pasar una nueva ley. Ustedes no se tienen que usar el cinturón de seguridad cuando ustedes manejen. ¿Usted se lo quitaría cuando maneje? Usted le diría a sus niños, no te lo pongas, ya quitaron la ley. Ya la quitaron, ya no lo pongas. ¿Usted no amarraría a su hijo porque ya quitaron la ley? No, por su seguridad usted se lo va a poner. Y el diezmo, aunque ya no fue parte de la ley en el Nuevo Testamento, no significa que lo vamos a dejar de hacer. Porque es para nuestro beneficio y es para darle a Dios lo que es de Él. So let's say that in the state of Kentucky, the law, the seatbelt law was eradicated. Let's say it was removed. Would you still wear one? Would you tell your kids, oh, you know what? The seatbelt law, it's gone. You don't have to worry about wearing your seatbelt. Would you stop putting your seatbelt to your grandson or your children, 2-year-old, 4-year-old? No. We would keep putting it on because of their safety, because it was for their benefit. The tithing, we could look at it as it was not part of the law in the New Testament, but I'm not going to stop giving my tithe just because, I don't see a real clear picture of giving tithe like as a law. I'm not going to stop giving because it's for my benefit, first of all, and it's to give God what it is. But Pastor, I can't afford giving my tithe. Pero pastor, yo no puedo dar mi diezmo porque no me va a alcanzar. Ay. Es que aquí, iglesia, es que la persona que dice que no le alcanza el diezmo, se le hace la pregunta, ¿te morirías si tu ingreso se reduciría por 10%? ¿Te morirías? Imagínense en nuestros países donde ni vivíamos en el 10% de lo que vivimos aquí ahora. No nos moriríamos. No es que la gente no pueda, es que la gente no quiere. And so people might say, Pastor, but I can't afford it. Let me ask the question, would you die if your income were reduced by 10%? There are people in the world living on your 10%. Amen? Then what we're living on. It's not that people can't give. It's that people don't want to. It's about priorities. Now, I want to take you to Haggai, chapter 1. We're about to finish. Y ahora sí quiero llevarlos al libro de Ageo. Ya casi estamos por terminar, pero vayamos a Ageo, capítulo 1. Haggai, chapter 1, verse 9. Ageo 1:9. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. So the Lord saying, you looked for much, but indeed came to little. When you brought it home, I blew it away. Why? Says the Lord of hosts, because my house that is in ruins, because of my house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. Obviamente, el pueblo de Israel tenía prioridades equivocadas. Estaban malísimas sus prioridades. Entonces, con Dios, ¿no preferiría usted, iglesia, vivir con menos, pero vivir seguro con Dios, que vivir con más, pero fuera de Dios? Déjeme, le hago la pregunta otra vez. ¿No preferiría usted vivir con menos, pero con Dios, que vivir con más, pero fuera de Dios? Yo sí. Entonces nuestras prioridades deben de ser esas.
¿sí? Hay gente me han contado que cuando comenzaron a dar, ¿verdad?, su diezmo, al principio quizás ellos pensaban que le iba mal, pero con el tiempo les fue mejor. Y los problemas financieros comenzaron cuando dejaron de dar su diezmo. Porque está lo que dice aquí: buscas mucho, le buscas trabajo por allá, le buscas acá, metes tiempo extras, metes horas por allá, overtime, quieres que te paguen 3.5, 4.5 en los días de festivos, le buscas mucho, pero recoges poco. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es el que lo disipa con un soplo. Es que del Señor es todo, iglesia. Pero si nos mantenemos cuidando lo que es de Dios, la casa de Dios, no solamente el edificio, pero nuestra vida espiritual, ¿verdad?, dándole a Dios lo que es de Él, ustedes van a ver que Dios va a bendecir. And so this verse basically is saying, look, you look for work there, you put overtime, you want to be paid triple and a half, whatever it is, you go looking for, you look much, but you bring home little. Why? Because the Israelites, they had their priorities all twisted. They were looking for more, and they were not looking for what God wanted. And God blew it away with a breath, you know. And so people, I've heard that financial problems began when they did not tithe, but not when they tithe, but when they withheld the tithes. When you tithe, it might be difficult to give to God. It might be difficult in the beginning, but like I said, it later becomes a privilege and an honor. Man. And you might say, but Pastor, can I start with 1% or 3% or 5% of my income? Well, let me tell you this. Suppose I'm robbing a convenience store. Okay, I've been doing it for 12 years now. Okay, and I rob it, 12 times a year. And I say, well, listen, guess what? For this year, I'm gonna rob it just 6 times, half a dozen of times. That's okay, right? You see, the problem, it might be improvement, but it's not the solution. The solution to robbing God is not robbing Him less. It's not robbing Him at all. Y usted diga, pastor, pero ¿puedo comenzar dando mi 1%, 3%, 5% de mi ingreso? Well, déjeme decirle esto. Imagínense que yo estuviera robando tiendas de supermercado. Y le digo, robo 12 veces al año una tienda. Voy y me echo cosas a la bolsa, lo robo. Y le digo, pero ¿saben qué? Este año voy a robar menos. Voy a robar 6 veces al año. ¿Eh? ¿Usted cree que eso está bien? La solución no es robar menos. No es la solución. Es un mejoramiento, pero no es la solución. La solución de robarle a Dios, no es robarle menos. Es no robarle para nada. Y en Malaquías 3 le estaban robando a Dios. Sea 1%, sea 9%, le estaban robando a Dios. ¿Hey? Y cuando le robamos a Dios, ¿saben a quién más nos robamos? A nosotros mismos. Nosotros somos los que somos afectados también. Porque se cierran las ventanas de los cielos. Malaquías 3:10. And so Malachi 3, we see that they were robbing God. Whether it was a 9%, whether it was 1%, they were robbing God, period. God is saying, you need to stop. And when we rob God, we're robbing ourselves as well. We are. Because the doors, the heavens, closed. Malachi 3:10. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Palabra de Dios, ¿sí o no, iglesia? Malachi 3:10. The Word of God, church. Word of God. Dice, Malaquías, ¿qué les dije? 3:10. Sí, 3:10. Ahí está.
trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un lugar de almacén, ¿sí? Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, cambiémosle un poco. No traigan los diezmos al alfolí y que no haya alimento en mi casa. Y van a ver, si no cerraré las ventanas de los cielos y no derramaré mis bendiciones sobre vosotros hasta que no tengan nada. Piensen de esa manera. Pensemos de esa manera. So 3:10 says, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will be no room enough to receive it. Wow. Now think about it this way. Let us turn it the other way and say, don't bring the tithes into my storehouse. If there may be no food in my house, don't try me in this, says the Lord of hosts. If I will not close for you the windows of heaven and not pour out for you such a blessing, that there would not even be enough room for you to receive nothing. That's the opposite. Eso es lo opuesto a lo que yo veo. ¿Usted sabe que este es el único verso donde Dios dice, probadme en esto? Porque todo lo demás de la Biblia dice, no tienten a Dios, no prueben a Dios. Este es el único verso en la Biblia donde dice, pruébenme, les atrevo. ¿Nunca has jugado ese juego? ¿Verdad o te atreves? Una verdad o un atrevimiento. ¿Lo has jugado? Pues yo les atrevo, lo que le dice la Biblia, atrévanse a probar a Dios en esto. Y van a ver si no va a bendecir Dios. Have you ever played Truth or Dare? Yeah? No, normally I would go for Dare. It was fun. But I want to dare you now, church. As the Bible says, I dare you to bring and do what it says. Bring all the tithes, that there may be food in the house, and try God in this. This is the only verse in the Bible that says, try me, test me. The only verse with finances. All the other verses say, don't test God, don't try God. Don't put him to test. Don't do it. But this is the only verse where it says, test me now in this, and you will see. So that is our test, God. This is what we need to work on. Amen. Y por último, les dejo con esta pregunta. Esta es una pregunta que he escuchado muchas veces. And finally, I want to leave you with this question. I want to answer this question because a lot of people have asked this question. Should we tithe on our gross or our net income? Esta es la pregunta. No sé cómo se traduciría en español, pero ¿doy mi diezmo de antes que me quiten de mis impuestos o después de que me quiten impuestos? ¿Sí? ¿Han escuchado esa pregunta? ¿Sí? ¿Nunca han escuchado esa pregunta? Déjenme les hago esta pregunta. ¿Qué fue lo que proveyó Dios? ¿Antes de los impuestos o después de los impuestos? ¿Qué fue lo que Dios provee? ¿Antes o después? Antes. Y pastor, pero es que lo de los impuestos ni lo veo. Se va, el gobierno se lo lleva. Pero ¿quiénes son los beneficiarios de los impuestos? ¿Quiénes son los beneficiarios de su seguro de vida que está pagando, su seguro de salud que está pagando? Aquellos que les quitan cada semana de su cheque. ¿Quiénes son? Somos nosotros los beneficiarios, ¿verdad? Entonces, los dejo con este pensamiento. Si usted quiere que Dios le bendiga de la cantidad de antes de sus impuestos, entonces usted dé el diezmo de antes de sus impuestos. Pero si usted quiere que Dios le bendiga en la cantidad que es después de los impuestos, que es menos, entonces allá usted, ¿verdad? Yo quiero recibir mayor bendición, entonces yo voy a dar mi diezmo de antes de que me quiten impuestos. ¿Sí? Es simple. Malaquías 3:10, confíe que Dios nos va a bendecir en sus términos. Y a veces, iglesia, ni va a ser la forma en como nosotros le estamos pidiendo a Dios o esperamos. Señor, te voy a dar mi diezmo, te voy a bendecir, te voy a obedecer, pero Señor, te pido este trabajo, o te pido un aumento, te pido una casa, te pido un carro.
No, que sea en los términos de Dios, porque quizás Él te quiere bendecir más de lo que le estás pidiendo. O Él a veces ni siquiera te va a bendecir en la prosperidad financiera. A veces Él te va a bendecir en lo espiritual, en lo emocional, en tu familia. Esa paz que tu familia va a tener, a veces eso vale más que el dinero, iglesia. And so Malachi 3:10, trust Him to bless you on His terms. Sometimes we give our tithe and say, God, I'm going to be obedient. I'm going to tithe because, how I would love a house or that house or this car or a promotion or this job. But let God bless you on His terms, not yours. Because sometimes God wants to bless you more than you can even imagine. Actually, not even sometimes. The Bible says He will bless you more than you can imagine or ask for. And sometimes God will not even bless you financial prosperity, but He will bless you with emotional prosperity or spiritual prosperity or your family. He will bring such a peace in your family that you would say, this is far much better than finances or having material things. Because it is. May we continue to be generous and wise with whatever amount God has given us to manage. Amen. Iglesia, que continuemos siendo generosos, sabios con cualquier cantidad que Dios nos haya dado de dinero para que nosotros podamos manejarlo en su gracia. Amén. Esto es Malaquías 3:10. Atrévanse. So Malachi 3:10. Dare you. I dare you. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si te bendijo este mensaje, por favor suscríbete a nuestro canal. También puedes visitarnos en nuestra página web a ccberlanger.com para conocer más acerca de nosotros. Termino con este verso en Colosenses 3:16 que dice: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Les saluda el pastor Raúl y hasta la próxima. Thank you for listening Centro Cristiano Bethel's podcast. If this message has been a blessing to you, please subscribe to our channel. You can also visit us online at ccberlanger.com to know more about us. And I want to finish off by reading a verse in Colossians 3:16 that says, let the word of God dwell richly among you, in all wisdom, teaching and admonishing one another through psalms, hymns, and spiritual songs, singing to God with gratitude in your hearts. This is Pastor Raul Maya, and until next time.